Señor Jesucristo ha venido confrontando la forma en que los fariseos y escribas interpretaban la ley con el verdadero espíritu de la ley. Y para eso está usando varias ilustraciones puntuales, donde queda en evidencia la obediencia deficiente que rendían a la ley de Dios. Ellos, en vez de esforzarse por alcanzar el estándar de la ley, rebajaban la ley para que les permitiera acomodarse con sus propios estándares. Así ellos se sentían orgullosos de su piedad pública, pero en el fondo y por sobre todo delante de Dios, ellos estaban en falta. Y la justicia que ostentaban no les servía para entrar en el reino de los cielos. Al principio del capítulo, el Señor dijo que el origen de las bienaventuranzas están en el ser pobres en espíritu, en el saberse en bancarrota espiritual, sin posibilidad de salvación en sus propias fuerzas, para que así al ver la realidad, los hombres puedan acudir a Dios en humillación y recibir de Él misericordia. Pero la forma en que ellos interpretaban la ley, en vez de hacerles sentirse pobres, los hacía sentirse orgullosos, y aún es más, los hacía sentirse mejores que los demás. Hoy el Señor entregará una cuarta ilustración sobre la deficiente interpretación de los mandamientos que hacían los fariseos. Y leemos en el capítulo 5 del verso 33 al 37 lo siguiente. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, nuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. El Señor ha venido hablando de asuntos en los que no habría duda que son temas importantes. El asesinato, el adulterio, el divorcio. Estas son cuestiones que hasta los incrédulos consideran serias y se la toman con seriedad. Pero ahora el Señor va a exponer algo que tiene que ver con asuntos más cotidianos, que tiene que ver con temas que están relacionados con nuestras conversaciones, los juramentos y la forma en que se debieran dar nuestras conversaciones. La estrategia de los fariseos era reducir la cuestión a una norma específica que delineara lo que no podían hacer. Lo que estuviera fuera de los alcances de esa norma era totalmente lícito. El Señor cita una serie de textos del Pentateuco acerca del no usar el nombre de Dios en vano, y que los fariseos usaban a la hora de asumir compromisos con alguien más. En ese caso, ellos elaboraron un sistema de juramentos donde limitaron la obligación del cumplimiento de la palabra empeñada a aquellos juramentos donde se invoca el nombre de Dios. Y por otro lado, encontraron la manera de hacer juramentos que les permitía engañar a los demás, simulando comprometerse cuando su intención era lo contrario, pero que salvaban de una otra forma la responsabilidad de cumplir y su imagen piadosa, que era una imagen pública por lo demás, evitando para ellos, ¿cierto?, evitando el uso del nombre de Dios. Ellos enseñaban que si el juramento incluía el nombre de Jehová, debía obedecerse. Pero si se juraba por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su propia cabeza, el que juraba no quedaba comprometido con su juramento. Pero el Señor explica que a pesar de las fórmulas que no mencionan el nombre divino, las cosas por las cuales juraban, el cielo, que era el trono de Dios, la tierra, por ser el estrado de sus pies, Jerusalén, por ser la ciudad del rey, la propia cabeza, por ser creación de Dios, hacía que de todas maneras ellos quebrantaran el mandamiento, pues Dios no es ajeno a ninguna de esas cosas que ellos usaban para comprometerse, pues no hay nada sobre la tierra en que Dios no sea soberano. Cada palabra que decimos la decimos delante de Dios. De hecho, Él ya las conoce aún antes de que salgan de nuestra boca. Sin duda también escudriña el corazón y las intenciones con las cuales las decimos. La ley es quebrantada siempre. Y no solo con nuestras acciones, sino también con nuestras palabras. El Señor prohíbe los juramentos hechos a la ligera. Él condena la mentira delante de Él. No resultará una retórica elaborada o un argumento bien planteado. Podremos engañar a nuestro prójimo, pero no a aquel que pesa en nuestros corazones. Él dice que en lugar de jurar, nuestro sí sea un sí y el no un no. Con esto quiere decir que seamos serios y honestos y que nuestras palabras sean consecuentes con nuestras intenciones. En estos tiempos, sin duda, la mentira se ha convertido en un recurso válido. Es común oír a las personas en diferentes contextos haciendo compromisos que luego no tienen la intención de cumplir.
Hay una obediencia deficiente que proviene de una interpretación deficiente de la ley, que refleja una pobre percepción, la pobre percepción que tenemos de la ley de Dios, y una imagen deficiente de la ley de Dios manifiesta cuánto subestimamos a Dios. Sin duda la ley tiene el fin de mostrarnos nuestra pobreza espiritual, y ya en nuestras conversaciones se refleja de que estamos en bancarrota espiritualmente. El Señor nos ayude, porque sin duda esto nos pone en una encrucijada y manifiesta el peligro y la necesidad que existe en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Humillarnos delante del Señor. Clamemos por perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Su caudal de gracia fluye para aquel que se arrepiente. Que la palabra del Señor nos guíe a tener conversaciones, a asumir compromisos, a tener una relación con nuestro prójimo, donde nuestro Dios sea glorificado. Gracia y paz para cada uno de ustedes, amada familia.